Instituto Universitario de las Américas y el Caribe. Doctorado en Educación. Asignatura Sociología de la Educación. Actividad número 1, documental. Tutor, doctor José Raúl Peralta López. Doctorando, Rito Antonio Quintero Domínguez. Fecha 19 de noviembre de 2025. Título del documental, La Sociología de la Educación en el contexto colombiano. Introducción. La sociología de la educación nos permite comprender cómo las sociedades organizan y transforman sus sistemas escolares y cómo estos reproducen o cuestionan las desigualdades sociales. En Colombia, estos procesos son especialmente visibles debido a la desigualdad estructural, la diversidad cultural, el conflicto armado y los fenómenos migratorios recientes. Rojas 2014 destaca que el análisis sociológico ayuda a entender las relaciones entre educación, estructura social, poder y cultura. Complementando esta perspectiva, Cuenca 2025 subraya que los sistemas educativos latinoamericanos siguen marcados por brechas históricas que exigen políticas de justicia social y enfoques críticos. Investigaciones como las de Merry y Boterman 2020 muestran que la estratificación educativa y la reproducción social son fenómenos globales, lo que permite analizar el caso colombiano desde una mirada comparada. A su vez, Laundler 2023 analiza cómo las desigualdades globales impactan de manera diferenciada a los sistemas educativos del sur del continente, lo cual resulta clave para comprender la realidad colombiana. Llegamos a la parte del desarrollo, el cual se organizó en secciones, los cuales tienen unas subsecciones internas. La primera sección es conceptos claves en el conflicto colombiano, socialización escolar. Fernández 2003 sostiene que la escuela es un espacio central de socialización en el que se transmiten valores, normas y conocimientos que integran al individuo en la sociedad. Esta función socializadora en el contexto colombiano se ve atravesada por la violencia, la pobreza y la desigualdad. Giovine 2021 evidencia que la socialización escolar en América Latina está marcada por tensiones políticas y económicas que condicionan las oportunidades educativas paralelamente. OIM, ACNUR y UNICEF 2022 muestran cómo el ingreso de niños, niñas y adolescentes migrantes a los sistemas escolares han transformado la vida cotidiana de las escuelas, planteando nuevos retos de convivencia, inclusión e interculturalidad. Desigualdad educativa. Rojas 2014 señala que la desigualdad educativa está asociada al origen social, al capital cultural y al territorio. Estas desigualdades se reflejan en el acceso a recursos, en el rendimiento académico y en la continuidad de las trayectorias educativas. Cuenca 2025 explica que la desigualdad educativa en América Latina es multidimensional y se expresa en brechas de aprendizaje, acceso, infraestructura y calidad. Laundler 2023 muestra que estas desigualdades responden también a dinámicas económicas globales que refuerzan las asimetrías entre regiones y grupos sociales. Durante la pandemia del COVID-19, Cerveto, Pérez y Arancibia 2022 documentan cómo el acceso desigual a la conectividad, a los dispositivos tecnológicos y al acompañamiento familiar profundizó las brechas de aprendizaje, especialmente en el contextos rurales y de pobreza, una realidad claramente observable en Colombia. Reproducción social y capital cultural. Bourdieu y Passerón plantean que la escuela tiende a reproducir las desigualdades sociales al valorar ciertos capitales culturales asociados a los grupos dominantes. Rojas 2014 retoma estas ideas para explicar cómo en contextos latinoamericanos el capital cultural influye fuertemente en el desempeño escolar. Merry y Boterman 2020 confirman que la reproducción social a través del sistema educativo persiste en diferentes países, mostrando patrones similares de segregación y estratificación. En Colombia esto se observa en las diferencias de resultados entre estudiantes de instituciones públicas y privadas, entre zonas urbanas y rurales y entre distintos estratos socioeconómicos. El currículo como construcción social. Fernández 2003, González y Torres 2002 señalan que el currículo no es neutro, sino que constituye una selección de saberes que refleja relaciones de poder e intereses sociales, políticos y culturales. Esto implica que el currículo expresa una determinada visión social
del sujeto y del conocimiento. Giovinet 2021 resalta la necesidad de desarrollar currículos más inclusivos y contextualizados en América Latina, de modo que integren la diversidad cultural y los saberes de los pueblos. En Colombia, la política de educación inclusiva MEN 2020 y los lineamientos para la atención educativa de población migrante MEN 2021 buscan orientar este tipo de transformaciones curriculares promoviendo el reconocimiento de la diversidad. Identidad y participación estudiantil. González y Torres 2002 argumentan que los estudiantes son actores sociales que construyen identidad, cultura juvenil y formas de participación dentro y fuera de la escuela. En Colombia, estas formas de participación se expresan en movimientos estudiantiles, proyectos de educación para la paz y actividades culturales escolares. Giovinet 2021 subraya la relevancia de la participación estudiantil en los debates sobre democracia, derechos y transformación de las instituciones educativas. Esta participación es fundamental para la construcción de una ciudadanía crítica y comprometida con la justicia social. En la sesión 2 tenemos el desarrollo histórico de la sociología de la educación y sus relaciones con Colombia. El desarrollo histórico de la sociología de la educación se apoya en los aportes de Comte, Durkheim, Marx y Weber. Comte introdujo la idea de estudiar la sociedad científicamente. Durkheim analizó la función integradora de la educación como hecho social. Marx se centró en las relaciones de clase y la desigualdad, y Weber aportó los conceptos de dominación legítima, burocracia y racionalización. En América Latina, la sociología de la educación adquirió un enfoque crítico orientado a cuestionar las desigualdades y a promover la transformación social. Paulo Freire es una figura central en este proceso, con su pedagogía del oprimido basada en el diálogo, la problematización y la conciencia crítica. Cuenca 2025 retoma esta tradición crítica y plantea que la educación debe orientarse a la reducción de las desigualdades estructurales. En Colombia, pensadores como Orlando Fals Borda impulsaron la investigación Acción Participativa. Marco Raúl Mejía contribuyó al fortalecimiento de la educación popular y Julián de Subiría desarrolló propuestas pedagógicas centradas en el aprendizaje significativo y el pensamiento crítico. Estos aportes se articulan con los análisis recientes de Laundarler 2023 y Ovine 2021, quienes promueven modelos educativos que respondan a problemáticas estructurales como la pobreza, la exclusión y la desigualdad regional. Sesión 3. Corrientes contemporáneas aplicadas a Colombia. El funcionalismo concibe la educación como un mecanismo de integración social y de transmisión de valores compartidos. En Colombia este enfoque se refleja en programas de educación para la paz, en la jornada única y en proyectos de convivencia escolar que buscan fortalecer el tejido social en el contexto marcado por la violencia. Merry y Botterman 2020 muestran que en distintos sistemas educativos del mundo la educación cumple funciones similares de cohesión y socialización, lo que permite comparar estas experiencias con la realidad colombiana. Teorías de la reproducción. La reproducción inspiradas en los trabajos de Bourdieu analizan cómo la escuela contribuye a mantener el orden social existente y las desigualdades de clase. Laundarler 2023 y Cuenca 2025 evidencian que la reproducción social sigue presente en América Latina, particularmente en el acceso diferenciado a la educación superior y la segregación escolar. En Colombia, el estrato socioeconómico y el territorio continúan siendo fuertes predictores de las oportunidades educativas y laborales. Interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico se centra en las interacciones cotidianas dentro de la escuela, las expectativas docentes, los estigmas, las etiquetas y las relaciones entre pares. Giovinet 2021 analiza cómo estos procesos influyen en las experiencias de estudiantes en contextos de diversidad étnica, cultural y migratoria. En colegios colombianos con alta presencia de población migrante y de comunidades indígenas y afrodescendientes, estas interacciones pueden reforzar estigmas o por el contrario construir espacios de reconocimiento y respeto. Perspectivas críticas. Las perspectivas críticas inspiradas en Freire y en las pedagogías latinoamericanas conciben la educación como una herramienta de emancipación y transformación social. Cerveto, Pérez y Arancibia 2022
Resaltan la importancia de metodologías participativas y dialógicas para atender las desigualdades ampliadas por la pandemia y fortalecer el sentido de comunidad. En Colombia, estas perspectivas son fundamentales en territorios afectados por el conflicto armado, la pobreza y la exclusión, donde la escuela se convierte en un espacio para reconstruir tejido social y promover la paz. Sección 4. Aportes latinoamericanos, políticas educativas y migración. América Latina ha construido una tradición de pedagogías críticas y de educación popular orientadas a la justicia social y a la participación comunitaria. Autores como Cuenca 2025 y Jovené 2021 destacan que las políticas educativas deben asumir explícitamente el reto de enfrentar las desigualdades estructurales. En Colombia se han implementado políticas como la Política de Educación Inclusiva MEN 2020, los lineamientos para la atención educativa de población migrante MEN 2021, la matrícula cero en educación superior y programas de educación. Estas políticas buscan reducir brechas históricas y garantizar el desarrollo de la educación en contextos rurales, urbanos y de frontera. Según OIM, ACNUR y UNICEF 2022, más de 600.000 niños, niñas y adolescentes migrantes han ingresado al sistema educativo colombiano en los últimos años. Este fenómeno plantea desafíos en términos de infraestructura, formación docente, diseño curricular, intercultural y convivencia escolar. Conclusión y cierre. Conclusión. Desde la sociología de la educación, la convivencia de estudiantes nacionales y migrantes en las escuelas colombianas reconfigura los procesos de socialización, identidad y distribución del capital cultural. La llegada de población migrante, principalmente venezolana, no solo incrementa la matrícula, sino que transforma las dinámicas escolares al generar nuevos escenarios de integración entre grupos con trayectorias diversas. En respuesta, el Estado colombiano ha formulado políticas como la de educación inclusiva MEN 2020 y los lineamientos para la atención educativa de población migrante MEN 2021, que busca garantizar el acceso, la permanencia y la igualdad de trato. Estas orientaciones impulsan la eliminación de barreras, la flexibilización documental, el acompañamiento psicosocial y la implementación de enfoques interculturales que favorecen la convivencia y previenen la segregación. Desde el enfoque bourdieusiano, estos lineamientos representan un esfuerzo por superar la reproducción de desigualdades basadas en la legitimación de ciertas capitales culturales. Asimismo, desde el interracionalismo simbólico, la escuela se entiende como un espacio donde se negocian identidades, se cuestionan estigmas y se construyen nuevas formas de convivencia, lo que exige repensar prácticas docentes y discusiones interinstitucionales. Aunque persisten desafíos estructurales, brechas territoriales, sobrecarga institucional y tensiones culturales, las políticas actuales buscan transformar imaginarios y dinámicas de poder que históricamente han afectado a estudiantes nacionales y migrantes. En este marco, la escuela emerge como un escenario clave para fortalecer la integración, reconstruir tejido social y avanzar hacia un sistema educativo más justo, diverso y humano. A manera de cierre, gracias por acompañarnos en este recorrido por la sociología de la educación en el contexto colombiano. A lo largo de este documental vimos cómo conceptos de desigualdad, socialización, capital cultural, currículo e identidad permiten comprender las dinámicas que atraviesan la vida escolar en Colombia, especialmente frente a la llegada de estudiantes migrantes y las perspectivas de brechas históricas. Reconocer estos procesos desde una mirada sociológica nos invita a cuestionar cómo se construyen las oportunidades educativas, cómo se reproducen ciertas formas de poder y al mismo tiempo cómo la escuela puede convertirse en un espacio de transformación individual y colectiva. Este documental busca motivar a docentes, estudiantes, familias y comunidades a reflexionar críticamente sobre su papel dentro del sistema educativo y asumir que la escuela es un escenario potente para la justicia social. En un país marcado por la diversidad cultural, las desigualdades territoriales y los retos de la migración, comprender la educación desde una perspectiva crítica permite abrir caminos hacia prácticas más inclusivas, humanas y equitativas. La invitación final es a seguir construyendo escuelas donde todos
y todas tengan la posibilidad de aprender, participar, reconocer y construir proyectos de vida en dignidad.